Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Don Jorge Berry, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Usted seguramente está al tanto y ha visto imágenes de esta mega tormenta, que las fotos desde el espacio son gigantescas. Ya lo cierto es que disminuyó su grado de intensidad. Florence, que está golpeando ya las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y esto potencialmente puede representar una nueva crisis política para el presidente Donald Trump, y le explicamos por qué. Ha tenido desde hoy pues una serie de intercambios vía Twitter, como es su costumbre, con la alcaldesa de Puerto Rico, donde ha sostenido todo este debate. Salió el reporte del número de personas fallecidas en la anterior tormenta, recuerda usted, el año pasado, allá en Puerto Rico, donde él no prestó mucha atención. El reporte dice que fallecieron 3,000 personas. El señor Trump niega esto y dice que no es cierto, y que los demócratas, en aras de, ahí lo ve usted, hacerlo ver mal. Exacto, de lastimar su imagen y de lastimar su prestigio frente a los ciudadanos, han inflado la cifra. Eso dice el señor Trump, pero pues lo cierto, aquí está, mire, esta es la señora alcaldesa y vea usted cómo su falta de respeto es pues aplastante, ¿no es cierto? Le contesta la alcaldesa de Puerto Rico. No es la primera vez que se hace de un enfrentamiento con esta señora, pero pues pues ni más ni menos que es el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué está detrás de esta historia? Pues la agencia que atiende los desastres naturales y las emergencias, la FEMA, resulta que, acabamos de saber, le retiraron una partecita de presupuesto el gobierno del señor Trump y lo destinó a la patrulla, a la policía que persigue a los inmigrantes, ICE. Entonces, pues está ahí puesto todo el escenario para que ahora con la tormenta y los daños pueda tener otra crisis. La sensibilidad política de Trump es verdaderamente inexistente. Cuando tiene enfrente una tormenta, el problema de Florence no es la intensidad, sino el tamaño. Es gigantesca y va a traer cantidades de agua enormes, impensables. Entonces, el problema no es tanto los vientos, sino las inundaciones. Exacto. ¿Qué le pasó en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico, cuando él visitó la isla, donde todos recuerdan las imágenes, aventando Trump papel sanitario a las multitudes. Sí. Él salió de Puerto Rico y decía, pues había 16 muertos, algo así. Nada, ¿no? En comparación con, por ejemplo, Katrina, en Nueva Orleans, hace algunos años, que había sido considerado hasta entonces el peor desastre en la historia de los Estados Unidos y donde hubo 2,000. Bueno, entonces, Trump se va, pero Puerto Rico no se recupera. FEMA, que es la agencia encargada de estos asuntos, fue terriblemente negligente en Puerto Rico. Ajá. Se sabe, se descubrieron, hay imágenes de litros y litros y litros de agua embotellada, que nunca potable, llegaron, que siguen en un almacén, que nunca se repartieron. No recuperaron electricidad sino hasta 9, 10 meses después. Sí, brutal, increíble, ¿no? Hay mucha gente que murió porque no se pudo hacer el diálisis, porque no había energía eléctrica, porque se apagaron los respiradores, en fin, muchas causas. Ahí, esas que... Ve nomás eso. Y la cifra se comprueba analizando la tasa de mortandad en Puerto Rico en años anteriores a María y la cantidad de personas fallecidas en este año de María. Pero toda esta historia supondría que él ya aprendió de lo mal que lo hicieron el año pasado, y todo parece indicar que no aprendió nada. Bueno, ¿no? La pregunta original de los reporteros hace 3, 4, cuando se dio a conocer la cifra esta de los 3,000, fue, presidente, ¿qué aprendimos de Puerto Rico para ver qué hacemos con Florencia? ¿Aprendimos? No, pues fue un éxito total. Lo que hicimos fue maravilloso y todos los puertorriqueños lo dicen, todos están agradecidísimos.
fue una gran cosa lo que hicimos. Sí, este ejercicio de la mentira compulsiva. Sí, claro. Ahora, es increíble que la cifra oficial de muertos sea de 68 y la Universidad George Washington la calcule en 3,000. Si fuera 90, 100, pues sí, es un descuido. Pero son metodologías diferentes y no es por justificar a Trump, pero yo recuerdo cuando en México se hablaba de las decenas de miles de muertos por contaminación. Entonces sí, todas las enfermedades respiratorias que había en cierto momento se le atribuían a la contingencia ambiental y entonces salían todos los muertos. Las cifras enormes. Efectivamente, la tasa de mortandad seguramente tiene un impacto por condiciones sanitarias poco apropiadas, que ya es el efecto secundario del huracán. Sin embargo, creo que en efecto, si el impacto de Florence sobre las Carolinas es de una gran proporción, no va a ser fácil que salga bien librado Trump. Otro presidente que pues no estaba tan loco como Trump, que era el señor Bush, pues Katrina también le pegó durísimo. Durísimo. También le pegó durísimo porque hubo un muy mal desempeño del gobierno federal Exacto. en los Estados Unidos en el apoyo a la población afectada en Luisiana. Entonces, creo que pues no tiene Estados Unidos, o sea, sí, el gobierno de Estados Unidos, una trayectoria muy exitosa en la atención de desastres naturales, sea en el propio territorio norteamericano o en el caso de Puerto Rico, en un estado asociado. Así que veremos, aunque ha bajado de intensidad, las imágenes que se ven son la terribles. cantidad de agua que está son entrando, terribles. ¿no? Bueno, todos nos acordamos de Houston, ¿verdad? Que fue más o menos al mismo tiempo que María. Así es. Las inundaciones de Houston, pues que ni está junto al mar, pero de todas maneras, Claro. el agua que traía Llegó hasta allá. ese huracán devastó esa ciudad. Y eso les va a pasar ahora, porque la cantidad de agua es enorme. Y hay veas toda esta imagen, vienen otros 3 formados detrás de Florence. Así es que la temporada Uno va para Yucatán. Está fuerte, está enérgica. Déjenos hacer una pausa rápidamente y regresamos con mucho más. El señor Manafort, lo recuerda usted, el jefe de campaña. Todo parece indicar que está a punto de concretar un acuerdo con el investigador especial Sean Mueller, que vamos a ver en qué consiste y qué consecuencias puede tener esto. Volvemos. En el financiero Bloomberg nos conectamos con el público que reconoce lo importante. Nuestro objetivo es presentarte los datos y hechos tal como son. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron hoy? Te vas a aquellas áreas que son importantes, con peso relevante. Mantenerte actualizado para la toma de decisiones. Grabamos y ahorita sería muy bueno que lo explicaras a la audiencia. Así comenzamos esta nota dura. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Este es uno de los temas cruciales en las varias investigaciones que rodean al presidente Trump. Este señor, Paul Manafort, que fue su jefe de campaña durante algún periodo, no toda la campaña, de la campaña presidencial de Donald Trump. Luego, para proteger un poco, le quitaron el título de jefe de campaña y lo hicieron presidente de campaña, como si fuera eso a cambiar su responsabilidad. Pero el caso es que este señor, que está acusado de más de 10 cargos distintos entre Virginia y el Distrito de Columbia en Washington, está muy cerca de llegar a un acuerdo con el señor Robert Mueller, el investigador especial del FBI. Y la diferencia esencial, pues, consiste en ser testigo protegido y pasarle información al fiscal, ¿no es cierto? Ese es el gancho.
Ahora Manafort también, por otro lado, el presidente Trump le ha estado flotando la posibilidad de recibir un indulto presidencial. El perdón. Sí. Que eso lo libraría de todos los cargos federales, que incluyen los 18 de Virginia, bueno, los 10, Ajá. los 8 por los que lo encontraron culpable en Virginia, Ajá. incluirían también los 10 que todavía existe la posibilidad de que lo vuelvan a juzgar por esos, porque en esos no hubo veredicto, y todos los cargos que se están presentando en Washington, D.C. Ahora, ¿qué tan seguro puede estar Manafort de que un perdón está en el horizonte? Para el señor Trump, un perdón es políticamente insostenible. O sea, mucho más en un año electoral. Claro. Es decir, esto sí, las encuestas, todas esas que nos dicen que la base de Trump, Sigue la sólida fuerte. base del 35%, no se mueve, hasta en esas, cuando les preguntas qué le parecería un perdón a Manafort, salen en 18. Entonces, eso sí, políticamente es muy difícil para Trump. A ver si Mueller convence a Manafort. Vamos a aprovechar para compartir las encuestas, Enrique, y hacer una reflexión sobre esto en términos de cómo está la popularidad del señor Trump rumbo a las... ojo, las elecciones que vienen en noviembre son elecciones para el Congreso, la Cámara de Representantes, un tercio del Senado. Esto dicen, pues vea usted todas las fuentes, Gallup, CNN, las cadenas, todas coinciden en que es a la baja, es descendente, ¿no es cierto? Varían los puntajes y esto tiene que ver con la metodología de medición. Pero vea usted ahí CNN -6, ABC News y el Washington Post -4, Gallup -1 y otras ahí. El promedio estaría pues ahí entre -4, -5, ¿no? Y si viéramos el grado de rechazo, esto es, digamos, la aprobación presidencial, el grado de rechazo anda en los 47, 48. Y si al mismo tiempo vemos las encuestas generales, las que marcan las grandes tendencias en el Congreso, en la Cámara de Representantes, hablan de los demócratas con unos 8 puntos, 8 o 9 puntos de ventaja respecto a los republicanos. Aunque En genérico. En genérico, ya si Varía sería por carreras y por estado estados, por sí, claro. estado, hay quienes consideran que podría ser todavía más. El sitio de Nate Silver, que quedó muy cuestionado después de la elección de Trump, pero bueno, sigue siendo un ejercicio interesante. En este momento le atribuye un 81% de probabilidad a los demócratas de quedarse con el control de la Casa de Representantes, de la Cámara. Entonces, realmente, sí, Trump está contra la pared. Algunos ven que justamente el asunto del tratado y la posibilidad de anunciarlo próximamente, a finales de este mes, pues sería una de las cartas que todavía se estaría jugando a ver si en Eso lo algunos levanta un poco. estados Ajá. puede jalar algunos votos que le permitan por lo menos aspirar a retener el Senado. Ahí tiene un poquito más de oportunidad y de ser posible la Cámara de Representantes, pero casi todos los analistas consideran que está muy complicado Hoy parece que la improbable. Cámara de Representantes tenga mayoría republicana. Hablan de un cambio ahí, o como ellos dicen, un switch de hasta 40, 45 asientos, Fácilmente. ¿no es cierto? Que es enorme, sería una debacle para Es los enorme. republicanos. Pero no. Vamos, ya ha habido elecciones intermedias en donde cambian 70. Sí, lo recuerdo ¿no? muy bien. Le pasó al Le pasó presidente Obama. Y le pasó a Clinton con Y le Newt pasó a Gingrich. Clinton. Entonces, y con las mismas, curiosamente en esa de Clinton, con las mismas condiciones económicas de Trump, la economía iba muy bien. Y que en crecimiento. Y de todas maneras, para Sí, atrás. ¿no? Así es. Ahora, el peligro para el presidente Trump, porque el Senado anda ya también tambaleándose para los republicanos. Hay 9 curules que están En juego, realmente y muy en juego, cerradas, ¿no? muy cerradas, y pues los demócratas necesitarían ganar 6. Para ganar la mayoría. 6 de las 9 para darle la vuelta. Exacto, para darle la vuelta. Y Mitch McConnell ya dijo, Ya lo había asustado, nunca lo había visto asustado. sí. Yo he revisado algunas cifras de los simpatizantes republicanos, solo esos. Y ahí da la impresión de que él sigue teniendo un apoyo considerable, ¿eh? Arriba del 70 y tantos % entre los republicanos. Las Pero cifras que acabamos de decir son en población general. pero era 88 hace Y va para hace abajo, un sí, par es de cierto. meses. Sí.
Ahí Va donde bajando. La cifra más radical es la de los independientes. Perdió en un mes 16 puntos. Y eso que el caso Manafort, que se va a incidir en estas claro. intenciones de voto, pues vamos a ver qué sucede. Hasta ahora, me corregirás, Jorge, pero las acusaciones contra Manafort tienen que ver con su relación con Ucrania, básicamente. Los pagos de Los Europa pagos del Este, recibidos por el gobierno de Ucrania, y no tanto con lo que es el fondo del asunto, con el tema ruso, Claro. con la injerencia rusa en el proceso De la electoral. campaña. Si se diera este acuerdo por la razón que fuese y Manafort empezara a soltar cosas que pudieran revelarse, trascender antes de noviembre, de las pues elecciones. cuidado, porque entonces sí, a lo mejor las dos cámaras son las que se van para los demócratas, y eso genera un cuadro político completamente diferente en los Estados Unidos. Sí, bueno, un presidente prácticamente maniatado, ¿no? Sin capacidad de hacer Ahora, nada. Trump tampoco quiere que se dé ese juicio. Es que ese juicio, hay algunos cargos que enfrenta Manafort en los que comparte la acusación con un ruso, nombre Kilimnik. Kilimnik. Este señor era su brazo derecho en Ucrania, pero era, desde luego, miembro de los servicios de seguridad de Rusia, ¿no? Claro. Porque pues Yanukovych era un títere de Putin. Del Buró Federal de Exactamente. Seguridad. Entonces, por esa vía, y hay empresas en las que Manafort era socio de Kilimnik, hay muchos lazos entre Kilimnik y varios ciudadanos Muchas de los Estados Unidos. implicaciones, ajá. Sí. Por eso él está nombrado, claro que él está en Rusia y no lo pueden van a traer, extraditarlo, claro, pero, claro. pero está nombrado en las acusaciones. Y él es una figura clave porque puede ser el conducto por medio del cual Se conecte con el gobierno. se pasaban las instrucciones o solicitudes Pues sí. del Kremlin a la campaña. Como sabemos, el tema de esas cosas es pues comprobarlo, ¿no? Y eso pues va a ser muy difícil. Yo creo que el señor Manafort está más que incriminado y va a ser declarado culpable. Sí. A ver si colabora o no colabora y qué cuenta. Pero ahí hay más elementos. Está el jefe financiero de Trump Corporation, que ese debe tener información fiscal y de otra índole. Pero ese va por el lado de el caso que... De Nueva York, exacto, el del estado de Nueva York, Ese que es el no de la tiene que ver con fundación. Manafort, sí. ¿Y ese ha avanzado? ¿Tenemos noticias? Yo no he visto nada nuevo. O no han revelado, por lo menos. No, ese va lento porque finalmente es civil, ¿no? Pero ahí sí hay el inminente peligro de que Trump sea citado a declarar. Ese, le recuerdo a usted, porque ya lo discutimos aquí hace tiempo, es el de el Estado de Nueva York, no la Procuraduría de Justicia o la Secretaría de Justicia, sino el Estado de Nueva York en contra de la Fundación Trump, porque los hijos, Eric, Donald Jr. e Ivanka, podrían estar implicados en lavado de dinero. Y no los puede perdonar Trump porque son cargos estatales. Exacto, él Entonces, perdona federales. exactamente. Vamos a hacer una pausa, mensajes y regresamos enseguida. Gracias. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. we begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. Bloomberg, the first word Asia. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Bueno, otros escenarios más ahí en la compleja situación política. La semana pasada le contamos aquí del libro de Bob Woodward, de este destacadísimo periodística, FIA,
temor, miedo, que cuenta pues con mucho sustento buena parte de la caótica Casa Blanca del señor Trump, de su proceso de toma de decisiones, de su staff, pues, ¿qué diríamos? Desarticulado, etcétera. Y las reacciones que a lo largo de la semana ha tenido esto. ¿Ya vieron las ventas? 750,000 en un día. ¿Qué te parece eso? Sí, O por sea, más que uno intentara acercarse, creo que no. Todos estamos esperando tu exclusiva sobre la administración que concluye, Enrique, porque a ver si alguien vende. ¿Qué hit, no? 750,000 ejemplares en 24 horas. En fin, sí es... Es el volumen de ventas más alto en un libro para adultos en los últimos 5 años. Sí, ojo, porque ahí entra Harry Potter y otras cosas. Pero bueno, el señor Woodward que ha tenido impacto. El señor Trump lo descalificó al principio de la semana y luego yo creo que alguien le dijo, ya no te enojes y no te enganches porque nada más lo haces grande. Ya no ha vuelto a escribir al respecto, ni a declarar, ni a emitir un Twitter, ni nada. Pero el señor Woodward ha hecho un roadshow en pantallas, medios, periódicos, ha estado en todas las cadenas, en todos los canales y ha sido el tema de la semana en Estados Unidos. Por supuesto, porque es un periodista con un prestigio más allá de toda duda. Entonces, no, es muy difícil criticarlo, ¿no? Trump lo intentó y se fue de bruces porque pues, no se puede. Todo el mundo sabe que este señor documenta muy bien todo lo Trump aplaudió mucho a Woodward cuando escribió sobre Obama. Así es. Dijo que era un periodista riguroso, preciso. Confiable. Absolutamente. Entonces ahora le han sacado todas las alabanzas, los adjetivos que le puso Trump a Woodward en aquella época. Y ahora pues ya no tiene cómo... Claro. Y pinta, finalmente es interesante porque populariza, hace muy generalizada esta imagen del desastre de la Casa Blanca, más allá del episodio que se ha difundido más, el tema del Tratado de Libre Comercio y cómo... Le escondieron el papelito. Sí, el consejero económico. Larry Cohn. Me lo llevo y para que no haya problema. Pero ya nos contaste tú la versión verdadera, ¿no? Lo que decía Guajardo. Sí, el tema de cómo el sector agropecuario, pero en fin... lo que sí es un hecho es que demuestra el desastre. Sí, total. El desastre, el caos de esa Casa Blanca. Que ya lo sabíamos, pero no estaba documentado. Ya lo había en esos adelantado términos. Fire and Fury, ¿no? Sí. Ya teníamos muchos indicios. Omar Rosa. La señora Omar Rosa, que está a todo lo que da, porque está como a cuentagotas, libera grabaciones, ¿no? Y creo que tiene más guardadas, ¿no? Esta asesora yo estaba leyendo esta tarde su historia, porque verdaderamente solo es posible eso en la Casa Blanca de Donald Trump. Esta señora fue su apprentice ahí en el programa de televisión hace 15 años y luego se la llevó a trabajar con él. Pero yo creo que se parecen mucho esos dos, ¿no? Y ella le sabe todos los trucos. Sí. Conoce dónde están los cadáveres. A mí me da mucha curiosidad ver si por alguna vía jurídica consiguen algún día destapar las grabaciones de lo que estaba pasando fuera del aire en The Apprentice. Ajá. Porque existen. Exacto. Existen. Y ahí, pues imagínate, Trump. Lo que se decía. Bueno, ahí ella revela ahí que se refería a aquel otro ganador, un señor Jackson, que es afroamericano también, y le aplicó the N-word, la palabra negro, que allá es pues muy altisonante porque es claramente discriminatoria, y fuera del aire se refería al concursante como el negro ese, ¿no? Muy grosero. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, las audiencias para la ratificación del juez Kavanaugh, que llevan ya pues más de 2 semanas en el Comité Especial del Senado y que han dado mucho de qué hablar, porque pues ahora sabemos más del pasado del señor Kavanaugh, que no es un tema menor. No es un tema menor. Y yo creo que los demócratas ya claramente han podido establecer que en su comparecencia anterior, cuando compareció ante el Senado para que lo volvieran juez de distrito, mintió. Claramente mintió, porque dijo que él no sabía que ciertos documentos habían sido obtenidos ilegalmente, se los robaron a un senador demócrata, y hay memos en los que claramente sí sabían. Y que pues, asume el conocimiento, exactamente. Entonces, eso creo que los demócratas lo van a guardar. Bueno, porque además es un delito mentirle al Congreso. Es un delito, claro, es como le dicen ahí, un impeachable offense. Pero entonces, si
si finalmente lo confirman, como parece ser que ocurrirá, les queda el recurso ya con un Congreso demócrata de rebotarlo. De rebotarlo, de rechazarlo. De buscar la Recuerde usted impeachment. que el Congreso tiene la facultad de aprobar o rechazar los candidatos que el presidente del país somete a la consideración del Senado para ser aprobados. Este señor va a la Suprema Corte de Justicia. De por vida. De toda la vida, no es un cargo temporal, ¿no? Es una... Pero basta con la mayoría directa o requiere los 60 votos. No, requiere 2/3 partes de ambas cámaras. Pero, teniendo la mayoría, ya puedes presentar los cargos. O sea, a ver, para aprobar los 2/3, ¿no? 66 del Senado, etcétera, etcétera. Pero para rechazar solamente con mayoría simple, ¿no? Es decir, para decir este señor no es apto, lo puedes hacer sin los 2/3. No. Necesitas también los 2/3. Sí, porque ya está instalado en un puesto de por vida. Claro. Y para bajarlo, sí necesitas 2/3 partes del Senado. Déjenos hacer rápidamente una pausa, unos últimos mensajes y regresamos a conclusiones. Gracias. Y ahora con mayoría. Estamos justamente en revisión del caso con el expediente de afición al juego, al juego de mesa y a las cartas y el casino que tenía el señor Cábano en el pasado, que acaban de revelar los demócratas. ¿Con eso no impiden que pueda ser aprobado o no es suficiente? Pues él niega tener deudas de juego. Lo que aparentemente se investigó es que tenía una deuda grande que fue mágicamente pagada. ¿Quién sabe por quién? Ah, mira. Pero pues de que le gusta el rifle, le gusta el rifle. Eso sí. O sea, vamos a tener un juez jugador, aparentemente. Ahora, este hombre, el grave peligro que significa Cábano en la Corte es que él tiene una visión de un poder presidencial absoluto. Sí. Es decir, que el presidente no lo puedes ni investigar, no lo puedes emplazar a Ese juicio, es no lo puedes de nada. Bueno, está ahí mientras esté en función. para defender justamente Pues para eso lo puso Ad Trump. hoc. ad hoc. Exactamente. Ya nos vamos rápidamente antes de irnos. Canadá y Estados Unidos siguen en el estira y afloje. Siguen en la negociación, todavía nada hoy. Vamos a ver entre mañana y el fin de semana. Recuerda que Ildefonso Guajardo dio margen hasta el 20 como una de las fechas fatídicas. Si el 20 todavía no hay nada, entonces sí, quién sabe cómo se vayan a poner las cosas. Muy bien, bueno, nos vamos. Gracias por su atención. Jorge Berry, muchas gracias. Enrique Quintana, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. No se despeguen, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg. Buenas noches.